El músculo, como nosotros sabemos, es lo que nos sirve para movernos y siempre se ha pensado en él como, digamos, lo que nos da la capacidad de movimiento. Y se trata de desarrollarlo tanto por razones estéticas como por salud. Y en los últimos 10 años, como que ha empezado a considerarse desde otro lugar el músculo, ¿no? Y nosotros sabemos que hay distintos tipos de músculo que tenemos acá, pero no es de lo que nos vamos a ocupar, aunque vamos a mencionarlo para que ustedes estén en tema, las diferencias. Tenemos el músculo liso, que es el que recubre tanto la pared del intestino como los bronquios, la vejiga, los vasos sanguíneos, y que es un músculo de contracción involuntaria, o sea, va a funcionar más allá de que nosotros queramos o no que funcione. Y eso está regulado por el hipotálamo, que regula los centros inferiores del cerebelo, y del cerebelo, perdón, del tronco encefálico, y toda la parte muscular lisa. Después tenemos el músculo estriado, que es el que ustedes más conocen y más pueden objetivar, que es aquel músculo con el cual se producen los movimientos, los músculos de los brazos, de las piernas, todos ellos, digamos, actúan de acuerdo a mi voluntad. Yo quiero hacer tal movimiento y puedo hacerlo en base a esto. Y después hay un músculo que está a mitad de camino de los dos, que es el músculo del corazón, que es un músculo estriado, pero que es de funcionamiento involuntario. Lo cual no quiere decir que no esté relacionado con lo que nosotros pensamos o más que nada sentimos emocionalmente. Cualquiera de nosotros sabe que ante un susto tenemos taquicardia, o sea que el músculo se contrae más frecuentemente y más intensamente, y eso, si bien no lo podemos regular, tiene que ver con cómo nos sentimos, con el miedo, con las emociones que nos hacen, que se producen cuando creemos que peligran nuestra vida. Entonces, teniendo este breve panorama del músculo, vemos acá en este cuadro cuáles son los voluntarios, que es lo que yo le decía, los músculos que tienen que ver con el movimiento, y los involuntarios que están en los órganos que hablamos, y que son regulados automáticamente. Cualquiera de nosotros sabe que hay personas que están en estado de vida vegetativo, es decir, no funcionan no tiene función de las operaciones superiores del cerebro, pero sí tiene función de estos órganos de funcionamiento involuntario. Y, y bueno, en ese estado una persona puede vivir mucho tiempo si recibe los cuidados adecuados. Esta es la diferencia importante que quería marcar entre que hay distintos tipos de músculos y que algunos los regulamos con nuestros movimientos y nuestra voluntad y otros no. Acá tienen, por ejemplo, una cantidad, o sea, los que vemos el cuerpo, tanto desde la vista anterior como posterior, toda la cantidad de músculos que componen nuestra anatomía, y es maravilloso el conocimiento que hoy tenemos de ellos y la posibilidad de desarrollo que tenemos. Yo quiero, y siempre estoy abogando, porque ustedes se muevan de alguna manera, y ahora vamos a ver por qué. Ahora, cuando yo, digamos, insisto en el movimiento, insisto en el desarrollo muscular, pero no crean que lo que estoy deseando es esto de ustedes, ¿no? Miren esta señora cómo le puso voluntad, no sé si se lo dijo el médico o lo hizo por su cuenta, se llama Laura Carolán,
tiene 65 años y este desarrollo muscular es canadiense. Esto de que es canadiense lo pongo para que no se asusten. A nosotros no nos da mucho por este estilo de actividad, pero lo que quiero mostrar es cuánto uno puede desarrollar su cuerpo si le pone realmente voluntad. Ahora, no es eso lo que los médicos les pedimos que se muevan y ahora van a ver por qué. Porque cuando uno no se mueve, genera alteraciones en el cuerpo y genera dolores. Los músculos están, por ejemplo, para proteger articulaciones, como la de la rodilla. Si el músculo no está desarrollado y la persona acá vemos que tiene un poquito de sobrepeso, seguro la articulación está sobrecargada y posiblemente esté inestable por falta de buen desarrollo muscular. Lo mismo pasa en los pies con la sobrecarga de peso y con la falta de movimiento, a lo largo que pasa la vida, se aflojan los músculos, se aflojan los tendones, y yo no sé si a ustedes les pasa, pero a medida que pasan los años, van calzando cada vez un poquito más. Se dice que con cada hijo la mujer aumenta casi digamos, medio punto de calzado. Y bueno, lo que sucede es que hay una relajación de los tendones y de los músculos, sobre todo cuando no se ejercitan. Lo mismo pasa con la consulta más frecuente que tenemos en el consultorio, que es la lumbalgia y la cervicalgia. Y acá la ponemos en una persona con sobrepeso y sin músculo, ¿no? Si no hay músculo de acá, tampoco hay de acá, o están contracturados. Y esto se produce por, digamos, el dolor, por una desestabilización del centro, digamos, de la posición de la persona. O sea, al ir aumentando su peso y aumentando la flexibilidad de los músculos del abdomen, va variando el eje de la columna y se producen dolores. Aparte de eso, en general, con los años, la persona tiende al sedentarismo, y ese sedentarismo disminuye la protección que el músculo representa para las articulaciones, y se producen dolores por contracturas de los músculos que tienen que hacer mayor resistencia por el peso que hay en la parte anterior del cuerpo. También los dolores de cabeza pueden producirse por falta de músculo o por posturas inadecuadas. Y ni que hablar del tipo de incremento de peso en los hombres, que también produce sus alteraciones, y que ya no estamos hablando en cualquiera de estos casos solo de alteraciones de tipo locomotor, sino también, fíjense, en las personas con alteraciones musculares y, digamos, sedentarismo. Alteraciones musculares me refiero a la falta de músculo y sedentarismo. Hay aumento de peso, y este aumento de peso en la población general del mundo se ve que es una epidemia, una pandemia gordita, que trae más frecuencia de enfermedades metabólicas, como por ejemplo la diabetes, que nos va a aumentar el riesgo de accidentes cerebrovasculares, de arteriosclerosis con endurecimiento de las arterias, de ataques cardíacos, de insuficiencia renal. O sea, empezamos hablando de los músculos y de los tipos de músculos, de la regulación, y qué pasa cuando no desarrollamos los músculos, y fíjense a lo que hemos llegado, ¿no? Muchas de estas alteraciones las tienen cualquiera de ustedes simplemente por el curso de la vida, pero empeoran si soy sedentario, si tengo poco músculo, y eso me lleva al aumento de peso y al trastorno metabólico. Así que si miramos digamos, al músculo como una parte del cuerpo, lo vemos como la protección
de todas las demás funciones del cuerpo. Si yo desarrollo bien mi masa muscular de acuerdo a mi edad y a mi contextura física, voy a estar mucho más protegido en mi salud y los años van a pasar con mejor calidad de vida. Fíjense en este dibujo, por ejemplo, en esta imagen. Acá tenemos 1 kilo de músculo y acá 1 kilo de grasa. Pesan lo mismo, acá ven las balanzas, pero el volumen de la grasa es mayor. Y al cuerpo, al músculo y al hueso le cuesta mucho manejar este exceso de volumen del organismo, y generalmente este exceso de volumen de grasa es en detrimento de la masa muscular, porque a medida que nos quedamos quietos va a disminuir la masa muscular. Fíjense acá en este dibujo se ve mejor. Acá tenemos 1 kilo, acá dice 5 libras, que equivale más o menos a 1 kilo, de masa muscular y el mismo peso en masa grasa del organismo. Y ustedes ven la diferencia importante que hay. A veces esto es difícil de objetivar, pero vamos a ver en este ejemplo cómo enseguida se van a dar cuenta. Supongamos que yo tengo 90 kilos de compañero de vida. No es lo mismo tener estos 90 kilos de compañero que estos 90 kilos de compañero. Espero que de esta manera puedan entender bien lo que representa hasta para la vista, para la función de la vida, para la actividad, para todo, el desarrollo muscular y la distribución grasa que podamos tener en el organismo. Hasta acá, ustedes están al tanto de todo, tal vez uno insista un poco más, pero lo conocíamos, sabíamos de todo esto. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con el músculo como órgano endocrino. Acá tienen un cuerpo donde están destacados los músculos, y vamos a ver que estos músculos, solo cuando están en movimiento, producen unas, digamos, sustancias que se llaman mioquinas, que tienen mucho que ver con la salud. Pero recuerden, si estoy quieta, cada vez voy a tener menos músculo y por lo tanto menos de estas sustancias, porque no se producen si estoy sentada. ¿Y qué son? ¿Para qué sirven? Sirven las mioquinas para modular el proceso inflamatorio, esto lo hacen a través de la interleuquina 6, para regular el metabolismo, o sea, cómo aprovecho la energía que consumo. Sirven para aumentar la, digamos, disolución de la grasa y para aumentar la sensibilidad a la insulina. O sea, ¿qué estoy diciendo yo con esto? Que sirven para adelgazar, pero no me importa la parte estética, me importa la parte salud. Ustedes saben que el tejido graso es un tejido proinflamatorio porque acumula distintas sustancias, y entre ellas las adipoquinas, que son sustancias proinflamatorias. Y aumenta la sensibilidad a la insulina, o sea que disminuye el riesgo que yo tengo de, si tengo la carga genética para producir una diabetes, lo va a disminuir. Estas funciones las hace el músculo a través de la interleuquina 6, la 15, el factor de crecimiento neuronal, la FGF21 y la bisfatina, que son distintas mioquinas que se producen en el movimiento. Y mejora la adaptación muscular el movimiento. ¿Esto qué quiere decir? Si yo me muevo, me va a costar mucho menos moverme que si estoy quieto. O sea, una persona que estuvo una semana en cama va a tener que lentamente empezar a recuperar su función. No puede pasar de golpe
a la función completa muscular porque va a tener un recaimiento, una recaída, perdón. Y esa adaptación muscular, o sea, ese deseo de moverme, esa voluntad, esa facilidad para hacerlo, lo hacen a través de la interleuquina 8, del LIF y del GF21, que no importa, yo se los digo para que más o menos sepan de qué se trata, son mioquinas, son sustancias que ayudan a que yo tenga una mejor funcionalidad. Y todas estas mioquinas, como dije antes, son antagonistas de las adipoquinas. Lo que es importante acá es pensar que es el ejercicio que siempre venimos diciendo que es parte del tratamiento de las enfermedades prevalentes como la obesidad, la diabetes, pero también cualquier enfermedad crónica, lo hace a través de estos mecanismos y que de alguna manera me tengo que motivar para poder moverme, y yo sé que cuando la persona se siente mal y está con dolor, le es muy difícil, pero siempre hay algo, un dedo que puedan mover, y el hacerlo me motiva a que puedo dirigir mi voluntad hacia cada día ir pudiendo mover 2 dedos, 3 dedos, recuperar la función. Y yo me pregunto, y no hay trabajo sobre esto, si toda la medicación que se recibe en pacientes crónicos para tratar la inflamación crónica, como puede ser los antiinflamatorios, los biológicos, etcétera, si fueran administrados con un plan controlado de actividad física, de movimiento, si no precisarían menos cantidad de medicación. Y estoy segura que si se pudieran hacer esos trabajos, podríamos comprobar que el paciente que está en recuperación de su capacidad física precisa menos medicación. Así que eso es lo que quería transmitirles fundamentalmente. Y como sabemos, siempre hablamos de cuerpo, mente y espíritu, y yo sé que es difícil poner el cuerpo en movimiento cuando se ha, digamos, perdido esa capacidad o disminuido, pero es nuestro desafío. En el diario vivir, mantener por lo menos 10 a 15 minutos de ejercicios físicos, cada uno debe diseñar o pedir que le ayuden a diseñar un pequeño plan corto y fácil de ejercicios para hacer diariamente en su casa. No es mucho tiempo y la presencia del músculo tiene un factor estético, como vemos acá, un factor, digamos, psicológico, predispone mejor la mente a poder afrontar el tratamiento y nos hace sentir más plenos en nuestra realización cotidiana. Y además produce un equilibrio y una mayor capacidad de concentración y de rendimiento intelectual. Así que creo que lo que más he intentado en mi desarrollo profesional es de poner en movimiento a los pacientes, y a medida que va pasando el tiempo encuentro más razones para hacerlo, porque realmente es fundamental que el ser humano, digamos, si quiere estar saludable, esté manteniendo la función de sus músculos y de su cuerpo. Bueno, vamos a dejar de compartir y vamos a escuchar un poco lo que piensan. Acá la conclusión es que la salud es movimiento y que se pueden hacer aún sentados, aunque lo mejor es, digamos, caminar. Bueno, ¿qué les parece? Ah, veo que a Patricia le gustó. Sí, Liliana. Coincido totalmente. A mayores días que yo iba haciendo tai chi casi todos los días o por 5 días a la semana,
Yo prácticamente casi ya no estaba tomando ni siquiera el paracetamol y había disminuido el ribotril, que es lo único que tomo para la fibromialgia, pero sin notar que cada vez podía ir bajándolo. Sí, Bueno, entre otras situaciones de estrés de otro tipo, las cosas se complicaban, pero bueno. Y con el otro tema que usted está diciendo de los músculos, ahora justamente mi marido tuvo una fractura de pelvis, está en cama y qué difícil que es, 40 días. A ver, entonces le hacemos mover las manos, un poquitito los pies, porque todavía ni kinesiología a domicilio. Y esto, ¿no? Digamos, tratar de que no se le atrofien la musculatura en sí, tantos días de que no cama. se quede, sí. Porque es como que la inactividad atrae más inactividad, o sea, uno quiere dejarse, quiere no moverse. Y cuando uno está en movimiento es como que también es más fácil, ¿no? Es cuestión de vencer una resistencia y ahí ponerse en actividad. Claro. ¿Y Eh, están todos moviéndose? Sí, eso. El baile es una excelente manera de moverse, ¿no? De mantenerse activo. Me encanta la Eh, gente que le gusta. Sí, Quería Patricia. decir que si por alguna razón a veces debemos estar en cama, que no faltan, una cirugía o una, en el caso de una fractura, qué sé yo, vamos a ir aprendiendo cómo manejarnos con ejercicios isométricos y cómo mover las cosas que se puedan mover, las articulaciones y las estructuras que se puedan mover, Sí, de eso es muy acuerdo a la importante, los localización del lugar de reposo. Sí, bueno, te contratamos para la próxima con los isométricos. Bárbaro. Dale. a Rosa, mí quería decir algo. sí, no, que hará unos 2 meses, creo, yo justamente le hice una consulta. Yo fui paciente de la doctora por el 2007 con fibromialgia y luego pude salir afortunadamente de eso, pero bueno, le hice una consulta porque me sentía muy mal y quería estar en la cama todo el día, me costaba levantarme. Y la doctora me dijo algo muy gráfico y muy cruel, pero como que me encendió un semáforo, y me dijo: usted, Rosa, si sigue así, se está preparando para el cajón. Eso creo que me asustó tanto que hace 2 meses que todos los días, en la medida de lo posible, alguno que otro me lo he perdido, por lo menos camino 1 hora. Muy bien, bravo el cajón, asusta suficiente. Abandoné el cajón. Y bueno, y es cierto que bueno, tengo otras complicaciones ahora, de salud, pero bueno, yo siento que mentalmente estoy en mejores condiciones de afrontarlas. Y también trato de hacer tai chi, bueno, y otras cosas que me estimulen. Sí, No esto que solo yo le el, dije tan no solo el crudamente, movimiento físico, sino también el movimiento tal intelectual. cual. Bueno, Se lo dije tal vez porque tengo la confianza de conocerla de tantos años, pero la medicina se ha, digamos, dividido en especialidades y ahora, digamos, la depresión la maneja la psiquiatría, el sedentarismo, la clínica, pero eso que le dije es verdad. Hay sí. personas que mueren de tristeza y ¿cómo lo hacen? Se quedan quietas, se quedan en un lugar, no se conectan más con el mundo, no se mueven más y el cuerpo de a poco se va, digamos, desenchufando. Entonces, si lo vemos en general, tenemos que considerar todos esos aspectos y poder, ahora vivimos más por acción de la medicina, de las condiciones de higiene, pero la tenemos que pelear y esa vida la tenemos que llenar de algo, de sentido. Es muy difícil para las personas que no tienen
guión de vida más allá de servir a la familia y criar los hijos. Ahora vivimos mucho más tiempo después que los hijos se han ido de la casa. Entonces, bueno, hay que llenar la vida de actividades que hagan que uno no se vaya dejando caer y dejando que la vida se nos escape. ¿Mm? Bueno, su lanza fue muy certera. Gracias. Bueno, vamos a, ¿alguien más quiere decir algo? Si no, vamos a pasar a lo que nos brindan Sonia o Norberto, y nos vemos la semana que viene. Y Patricia, anda preparando algo sobre a ejercicios isométricos como para brindarle opciones a las personas, aun cuando no están enfermas, cuando están mirando la tele. Aún cuando También nos se llevamos puede. la bandeja con el desayuno a la cama. Sí, eso, pero Aún en el- actividad consciente. Muy bien, que pasen lindo y nos vemos la semana que viene. Suerte a todos. Gracias, muy hermoso todo. Muy Gracias, bueno. gracias, doctora. Bueno, Norberto.